El sonido de la pala golpeando algo metálico resonó en el valle silencioso como una campana rota. Carmen Ruiz se quedó paralizada, con las manos aún aferradas al mango de madera desgastado. Sus 63 años de vida parecían insuficientes para prepararla para ese momento. El terreno que había comprado por una miseria hacía 3 semanas, a las afueras de Ronda, en Andalucía, acababa de revelar que albergaba algo más que barro y maleza. Eran las 7 de la mañana cuando Carmen decidió hacer algo productivo aquella mañana de noviembre. El cielo sobre la provincia de Málaga conservaba ese típico tono grisáceo del otoño español, con nubes bajas que amenazaban con lluvia, pero que nunca llegaban. Se había levantado temprano, como siempre desde que Miguel falleció 2 años antes, dejándola sola en aquel pequeño apartamento de Ronda que de repente le parecía demasiado grande para una sola persona. La compra del terreno había sido impulsiva, casi irracional. Sus hijos, Javier y María, que vivían en Madrid y Barcelona respectivamente, pensaron que se había vuelto loca cuando se enteraron. «Mamá, no sabes nada de agricultura», le había dicho Javier por teléfono, con esa voz condescendiente que tanto detestaba. «¿Y por qué tan barato? Algo raro pasa». María fue más directa: «Es una pésima idea. Deberías usar ese dinero para viajar, conocer gente, no para enterrarte en un pantano». Pero Carmen no buscaba consejos. Buscaba un propósito. Y cuando vio el anuncio aquella mañana lluviosa, hace 3 semanas, en un periódico local abandonado en el banco del parque donde tomaba su café, algo en su interior se encendió por primera vez en años. Terreno rústico en venta. 5.000 metros cuadrados. Zona de la dehesa. Precio negociable según las condiciones del suelo. El número de teléfono estaba escrito a mano. El anterior propietario era un hombre llamado Sebastián Morales, un señor de aspecto nervioso que insistió en reunirse con ella en un bar del centro de Ronda en lugar de mostrarle primero la propiedad. Bebió 3 copas de vino tinto antes del mediodía mientras explicaba, a toda prisa, que necesitaba deshacerse del terreno rápidamente. Problemas familiares, fue todo lo que dijo, sin mirarla a los ojos. El precio que pedía era tan ridículamente bajo que Carmen tuvo que preguntar 2 veces para asegurarse de haber oído bien. «La tierra está húmeda», admitió finalmente Sebastián, haciendo girar el vaso vacío entre sus dedos manchados de nicotina. «Mucha humedad. Hay manantiales subterráneos o algo así. Nunca he podido cultivar nada ahí. Pero es tierra fértil, se lo juro. Solo que, húmeda». Firmó los papeles esa misma tarde, tomó el cheque con manos temblorosas y desapareció antes de que Carmen pudiera hacer más preguntas. La primera vez que Carmen visitó su nuevo terreno, hace 2 semanas, comprendió a qué se refería Sebastián. El camino de tierra que conducía desde la carretera principal era irregular y lleno de baches, bordeado de olivos centenarios y muros de piedra cubiertos de musgo. Cuando por fin llegó a la propiedad, delimitada únicamente por 4 estacas de madera podridas en las esquinas, se encontró con un pedazo de tierra que parecía estar perpetuamente atrapado en una tormenta que nunca llegaba. El suelo era oscuro, casi negro, y se hundía bajo sus botas de goma a cada paso. Charcos de agua se formaban naturalmente en las hondonadas de la superficie, reflejando el cielo nublado como espejos sucios. La vegetación era silvestre y abundante, helechos altos, juncos, algunos árboles nudosos que Carmen no pudo identificar. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo orgánico y antiguo que no supo nombrar. Pero en lugar de desanimarla, aquella extrañeza la intrigó. Durante años, su vida había sido predecible. Cuidar de Miguel durante su larga enfermedad, mantener la casa impecable, preparar comidas que nadie comía con apetito, esperar. Ahora, por primera vez en su memoria, tenía algo completamente suyo, algo que exigía su atención, algo impredecible. Carmen empezó a visitar la propiedad a diario. Llevaba café en un termo y se sentaba en una gran roca cerca del límite sur, observando. Notó que el agua nunca desaparecía del todo, ni siquiera en los días más secos. Observó que ciertas zonas estaban más encharcadas que otras, formando un patrón irregular en el terreno. Y empezó a preguntarse qué podía hacer al respecto. Consultó a un agrónomo jubilado llamado Emilio, a quien conocía de la parroquia. Emilio visitó el lugar, caminó por el barro con sus botas gastadas y se arrodilló para tocar la tierra con manos expertas. «Terreno pantanoso», declaró finalmente. «El nivel freático es muy alto aquí. Probablemente esté conectado a los manantiales de la montaña». Hizo una pausa, mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados. «Es extraño. Normalmente esta zona es más seca. Debe haber algo inusual bajo tierra. ¿Hay algo que pueda hacer con él?», preguntó Carmen, ignorando el tono inquietante del último comentario. Emilio se encogió de hombros. «Cultivos de humedal, tal vez.
Arroz, si se pudiera controlar el agua. O simplemente drenarlo. Pero eso costaría dinero. La miró con curiosidad. ¿Por qué compraste esto, Carmen? No es precisamente un regalo. No tenía una buena respuesta. Algo sobre volver a empezar. Algo sobre demostrar que aún podía sorprenderse a sí misma. Pero lo que dijo fue, porque era barato y necesito un proyecto. En las semanas siguientes, Carmen se dedicó a la investigación. Visitó la Biblioteca Municipal de Ronda y devoró libros sobre agricultura en humedales, sistemas de drenaje y plantas acuáticas. Descubrió que existía un mercado en auge para cultivos orgánicos y hierbas medicinales que prosperaban en suelos encharcados. Empezó a hacer planes, dibujando diagramas en cuadernos que llenaban sus noches vacías. Pero algo seguía inquietándola. Había una zona concreta en el centro de la parcela, quizá de unos 40 metros cuadrados, donde la tierra era especialmente oscura y siempre goteaba agua, incluso cuando el resto del terreno empezaba a secarse un poco. La vegetación allí crecía de forma extraña, más densa y verde que en cualquier otro sitio. Y en esa zona había un olor distinto, un olor que recordaba al hierro oxidado mezclado con algo dulce y desagradable. Carmen decidió empezar por ahí mismo. Si lograba comprender esa zona problemática, podría descubrir la causa de la humedad excesiva y tal vez solucionarla. Quizá había una tubería enterrada con una fuga o un manantial que se podía desviar. Tenía que haber una explicación lógica. Por eso, aquella mañana de noviembre con niebla, llegó al lugar a las 6:30 con una pala nueva comprada en la ferretería de Ronda, un par de guantes de trabajo y la determinación de una mujer que había pasado demasiado tiempo siendo pasiva en su propia vida. La primera hora fue frustrante. La tierra estaba tan húmeda y densa que la pala se hundía con facilidad, pero cavar era como intentar sacar mantequilla espesa. Carmen sudaba a pesar del frío otoñal y se detenía con frecuencia para secarse las manos en los pantalones de trabajo que había comprado especialmente para esta nueva aventura. Había cavado quizás medio metro de profundidad cuando la pala chocó con algo sólido. El sonido fue inconfundible, metal contra metal, agudo y resonante en la quietud de la mañana. Carmen se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado sin motivo aparente. Probablemente solo era una tubería vieja, pensó, o basura enterrada. Los antiguos propietarios a veces enterraban basura en terrenos rurales para evitar las tasas del vertedero. Pero cuando se arrodilló y empezó a escarbar con las manos alrededor del objeto, la textura que encontraron sus dedos no era la de una tubería. Era algo plano, ancho, con bordes definidos. Trabajando metódicamente, Carmen retiró la tierra circundante, revelando poco a poco una superficie metálica gris verdosa corroída por la humedad y el paso del tiempo. Era una caja, o algo parecido, grande, quizá de 1,5 metros de largo y medio metro de ancho, enterrada horizontalmente, como si alguien hubiera cavado expresamente para esconderla allí. Las manos de Carmen temblaban mientras quitaba más suciedad. La superficie metálica estaba cubierta de óxido y mugre, pero pudo ver lo que parecían ser bisagras en un lado y el contorno de una cerradura o pestillo en el otro. No era un simple trasto. Era algo sellado a propósito, enterrado a propósito, oculto a propósito. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Durante un largo rato, Carmen se arrodilló en el barro frío, contemplando su hallazgo mientras un torbellino de preguntas la inundaba. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Quién lo había enterrado? Y, lo más importante, ¿por qué Sebastián Morales había vendido ese terreno con tanta prisa y a tan bajo precio? Un cuervo graznó cerca, sobresaltándola. Carmen miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de lo aislada que está una viuda jubilada que compra un terreno inundado y descubre lo que allí yace enterrado. El terreno estaba desierto. La carretera principal quedaba a casi 1 kilómetro. No se veía ninguna casa, solo campos vacíos y arboledas de robles retorcidos. Estaba completamente sola. ¿Debería llamar a alguien? ¿A la policía? Pero ¿y si no era nada? Se sentiría ridícula llamando a las autoridades por una caja vieja que podría contener herramientas oxidadas o documentos inservibles y empapados. Sus hijos ya pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Esto solo confirmaría sus peores temores. Carmen tomó una decisión. Indagaría un poco más alrededor de la caja, lo suficiente para poder verla por completo y tal vez intentar abrirla. Si encontraba algo importante o preocupante, llamaría a las autoridades. Si era basura, la tiraría y seguiría con sus planes. Trabajó otros 40 minutos, excavando metódicamente alrededor de la caja metálica. La humedad del suelo ahora jugaba a su favor. La tierra se aflojaba con mayor facilidad al no estar compactada. Finalmente, logró dejar al descubierto los 4 lados y parte del fondo.
La caja era incluso más grande de lo que había pensado inicialmente, y pesada. Demasiado pesada para estar vacía. La cerradura estaba tan corroída que Carmen no estaba seguro de poder abrirla. Buscó en su mochila el destornillador que había traído para otros fines y comenzó a trabajar en la cerradura oxidada. Le llevó tiempo y esfuerzo, pero finalmente el mecanismo cedió con un chasquido húmedo. Carmen respiró hondo. Tenía las manos sucias de barro y óxido, el corazón le latía con fuerza y una vocecita en su cabeza le gritaba que parara, que algunas cosas se entierran por buenas razones. Pero la curiosidad, ese sentimiento que había permanecido latente durante tanto tiempo mientras cuidaba de Miguel, mientras solo existía como esposa, como madre, como cuidadora, esa curiosidad ahora ardía en su interior como fuego. Colocó las manos en los bordes de la tapa y tiró. La caja ofreció resistencia un instante, luego se abrió con un soplo de aire viciado que olía a tierra húmeda y a algo más, algo que le revolvió el estómago a Carmen. Dentro, envueltos en un plástico grueso, manchado y semitransparente, había montones y montones de algo rectangular. Carmen limpió la suciedad de uno de los paquetes de plástico y lo congeló. Eran billetes. Billetes de euro. Cientos de ellos. Miles de ellos. Y debajo de los fajos de billetes, apenas visibles a través del plástico deteriorado, algo que heló la sangre de Carmen, lo que parecía ser un pasaporte español, una pistola envuelta en hule y fotografías. Fotografías de personas. Algunas con círculos rojos dibujados alrededor del rostro. Carmen se apartó de la caja tan rápido que resbaló en el barro y cayó hacia atrás, jadeando presa del pánico. Sus dedos buscaron a tientas el móvil en el bolsillo, pero se quedaron paralizados. Carmen yacía inmóvil en el barro, cubierta de tierra fría y húmeda, mientras el sonido del motor se acercaba cada vez más. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando opciones con una claridad nacida del puro pánico. La caja seguía abierta, expuesta, imposible de ocultar rápidamente. Estaba sola en una zona aislada con lo que claramente era dinero ilegal y posiblemente pruebas de algo mucho peor. Si quienquiera que estuviera en ese coche había venido a buscarlo, si alguien había estado vigilando la zona, esperando a que alguien descubriera lo que allí estaba enterrado. Carmen no pudo terminar la frase. Le temblaban las manos cuando por fin logró sacar el móvil del bolsillo, pero no había cobertura. Claro que no había cobertura. Aquella era una de las zonas sin cobertura que aún existían en las áreas rurales de Andalucía, escondida entre las colinas donde no llegaban las antenas de telefonía móvil. El sonido del motor cesó. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, más aterrador que cualquier ruido. Carmen se obligó a moverse, arrastrándose por el barro hasta ponerse a la sombra de uno de los árboles retorcidos que crecían cerca de la excavación. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que quienquiera que estuviera allí podía oírlo. Los segundos se alargaban como horas. De repente, la puerta de un coche se cerró de golpe. El sonido resonó en el valle silencioso como un disparo. Pasos. Alguien caminaba, pero no corría. Pasos medidos, deliberados, de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Carmen se acurrucó aún más detrás del árbol, conteniendo la respiración, con cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Entre las ramas bajas, pudo ver una figura que se acercaba por el sendero fangoso. Era un hombre, eso fue todo lo que alcanzó a distinguir a lo lejos. Vestía ropa oscura y una chaqueta que parecía demasiado cara para un trabajo de campo. Se detuvo al borde de la zona donde Carmen había estado excavando, dándole la espalda, y permaneció allí completamente inmóvil durante un largo rato que pareció interminable. Carmen pudo ver cómo se le tensaban los hombros mientras examinaba la caja abierta y la tierra removida a su alrededor. Entonces, para su absoluto horror, el hombre se giró lentamente, escudriñando el área circundante con los movimientos calculados de alguien entrenado para la búsqueda. Era mayor de lo que había pensado inicialmente. Quizá rondando los 50, con el pelo corto y canoso y un rostro anguloso marcado por lo que podría haber sido una vida dura o simplemente una genética desafortunada. Cuando habló, su voz rasgó el silencio como una hoja afilada. Sé que estás ahí. No fue una amenaza a gritos, sino una afirmación tranquila, casi coloquial, que de alguna manera resultaba 1000 veces más aterradora. Tus huellas están por todas partes. Dejaste caer la pala. Y a menos que puedas volar, sigues en este suelo. Hizo una pausa, con las manos a los lados, vacías y visibles, en un gesto que podría haber resultado tranquilizador de no ser por todo lo demás. Me llamo Inspector Tomás Reyes, de la Policía Nacional, Destacamento de Málaga. Necesito que salgas y hables conmigo. Ahora mismo. Carmen sintió que el alivio y el miedo chocaban en su pecho como olas opuestas. Policía. Dijo que era policía.
Pero ¿por qué aparecería un policía allí, justo ahora, cuando ella había descubierto esto? ¿Cómo lo sabía? A menos que estuviera vigilando el lugar. A menos que supiera que estaba enterrado allí y estuviera esperando a que alguien lo encontrara. Sus sospechas debieron reflejarse en su vacilación, porque el hombre suspiró y sacó lentamente una cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta, sosteniéndola en alto. Mi identificación, dijo, con voz aún tranquila pero ahora con un dejo de impaciencia. La dejaré y daré 3 pasos hacia atrás. Puede venir a revisarla. Pero por favor, váyase ahora, porque si tiene miedo, puedo imaginar lo que está pensando, y necesito explicarle antes de que haga alguna imprudencia como intentar huir o llamar a alguien. Carmen tomó una decisión. Era arriesgado, pero esconderse detrás de un árbol mientras un posible policía o un posible delincuente haciéndose pasar por policía esperaba no parecía mejor. Lentamente, obligando a sus temblorosas piernas a obedecerla, salió de detrás del árbol con las manos en alto, sintiéndose ridículamente melodramática pero incapaz de pensar en otra forma de demostrar que no representaba una amenaza. El hombre que se identificó como el inspector Reyes la observó salir con una expresión de genuina sorpresa. ¿Usted es la dueña?, preguntó en español, entrecerrando los ojos mientras la examinaba, una mujer de 63 años cubierta de barro, visiblemente aterrorizada, sin duda sin aspecto de delincuente. Carmen Ruiz, respondió ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Y sí, compré este terreno legalmente hace 3 semanas. Tengo los documentos en mi coche. Señaló vagamente hacia donde había aparcado su viejo Seat León al borde de la carretera. Ahora, ¿me va a explicar qué demonios está pasando aquí? La transformación en su propia voz la sorprendió. El miedo estaba dando paso a la indignación. Años de lidiar con médicos condescendientes durante la enfermedad de Miguel, con burócratas indiferentes, con hijos adultos que la trataban como si fuera de cristal. Todo eso afloró de repente. Estoy en mi propiedad, haciendo mejoras legítimas, y me encuentro con esto. Señaló la caja abierta que contenía su siniestro contenido. Y entonces aparece usted misteriosamente, como si me estuviera esperando. Así que, antes de que le pida su identificación o crea algo, me va a dar algunas respuestas. Durante un largo rato, Reyes se limitó a mirarla fijamente, y luego, sorprendentemente, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Disculpe, señora Ruiz. Tiene usted toda la razón. Le explicaré, pero primero, señaló la identificación que aún estaba en el suelo entre ellos. Por favor, revise esto para que podamos tener esta conversación como es debido. Carmen se acercó con cuidado a la cartera, la cogió, con las manos aún temblando ligeramente, y la abrió. La identificación parecía auténtica: fotografía, nombre, número de placa, el sello oficial de la Policía Nacional. Inspector Tomás Reyes García, como había dicho, Destacamento de Málaga, División de Delitos Económicos y Crimen Organizado. Ella estudió su rostro y lo comparó con la foto. Coincidían. Delitos económicos, dijo, devolviéndole la identificación. Así que ya sabía que estaba aquí. No era una pregunta. Reyes guardó la cartera y finalmente relajó un poco los hombros. Lo sospechábamos. Hace 3 años hubo un gran robo a un camión blindado en la carretera entre Ronda y Marbella. 2 guardias muertos, 4 millones de euros robados. Nunca recuperamos el dinero, nunca detuvimos a los responsables, pero teníamos pistas de que parte del dinero estaba enterrado en algún lugar de esta región mientras se calmaban las cosas. Miró la caja abierta. Estábamos vigilando varias propiedades, incluida esta. Cuando los registros de la propiedad mostraron que cambió de manos tan repentinamente y a tan bajo precio, supimos que el anterior propietario estaba nervioso. Y cuando usted empezó a venir aquí todos los días, dejó la frase incompleta, encogiéndose de hombros. Usted no estaba haciendo nada ilegal. Solo estábamos esperando a ver qué pasaba. Carmen sintió que la ira volvía a crecer, intensa y energizante. Así que me usaste ¿Cómo qué? Cebo, esperando que encontrara esto para poder recuperarlo. Su voz se elevó. ¿Y si los verdaderos criminales también estaban mirando? ¿Y si quien enterró esto hubiera venido en tu lugar? Podrían haberme matado. Reyes tuvo la decencia de mostrarse incómodo. Fue un riesgo calculado. Tuvimos agentes cerca todo el tiempo. Cerca. Carmen casi gritó. Estuve sola aquí durante 1 hora entera. Señaló violentamente el agujero, la caja, todo. Descubrí esto hace 20 minutos y me quedé aquí aterrorizada, pensando que los criminales venían a matarme, y sus agentes cerca no hicieron absolutamente nada. El inspector levantó ambas manos en un gesto tranquilizador. Tiene razón.
Tiene toda la razón. No se manejó de la mejor manera. Pero ahora que se ha encontrado el dinero, podemos protegerlo adecuadamente. Y necesitamos su declaración sobre todo, cómo lo encontró, qué vio, cualquier cosa inusual. Hizo una pausa y luego añadió en un tono más suave. Señora Ruiz, debe comprender algo importante. Sí, hay 4 millones de euros en esa caja, pero también hay pruebas. Pruebas que podrían llevarnos finalmente a los responsables no solo del robo, sino también de otros delitos. Las fotografías, los documentos, eso vale mucho más para nosotros que el dinero. Carmen se cruzó de brazos, aún furiosa pero comenzando a comprender la magnitud de lo que decía. Las fotografías. Vi algunas. Gente con círculos rojos alrededor de la cara. ¿Qué significa eso? La expresión de Reyes se ensombreció. Objetivos. Creemos que el grupo responsable del robo también estaba involucrado en sicarios. Varias personas en esas fotografías ya han muerto. Otras siguen vivas, y si estas fotos son lo que creo que son, finalmente tendremos pruebas concretas que lo vinculen todo. La miró fijamente, y Carmen vio algo en sus ojos que no había visto antes, una intensidad que iba más allá del deber profesional. Uno de los hombres que murieron en el robo original era mi cuñado, Rafael. Tenía 28 años, llevaba 6 meses casado. Así que sí, debía haber sido más cuidadoso con su seguridad y me disculpo por ello. Pero entienda que este caso es personal para mí, en un sentido que trasciende el trabajo. El ambiente entre ellos se tensó, cargado por la revelación. Carmen sintió que su ira se disipaba, reemplazada por algo más complejo, empatía, comprensión, pero también una creciente conciencia de que, sin quererlo, se había convertido en parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. El hombre que me vendió este terreno, dijo lentamente, atando cabos. Sebastián Morales. Estaba nervioso, desesperado por vender. Cree que él estuvo involucrado, probablemente de forma tangencial. Puede que les haya permitido usar su terreno para enterrar el dinero, o puede que simplemente se haya enterado y haya tenido demasiado miedo para ir a la policía. Lo estamos buscando. Reyes sacó un teléfono satelital de otro bolsillo. Necesito llamar a mi equipo, que vengan a procesar la escena. ¿Y tú? Dudó. Necesitarás protección. Al menos hasta que estemos seguros de que nadie más sabe que encontraste esto. La realidad de esas palabras golpeó a Carmen como un balde de agua helada. Protección. Porque había gente, asesinos a sueldo, al parecer, que podría querer recuperar ese dinero. Gente que ya había matado para conseguirlo y que no dudaría en volver a matar. Su pequeño proyecto de jubilación, su modesto intento de encontrarle un sentido a la vida tras la muerte de Miguel, se había convertido de repente en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis hijos, susurró. Javier y María. Si esta gente descubre quién soy, también los protegeremos, la tranquilizó Reyes rápidamente. Pero, señora Ruiz, tiene que ser completamente sincera conmigo. ¿Alguien más sabía que venía hoy? ¿Le contó a alguien sus sospechas sobre la humedad del suelo o sobre cavar aquí en concreto? Carmen se obligó a pensar, apartando el pánico y centrándose en los hechos. No, mis hijos saben que compré el terreno, pero no saben exactamente dónde está. No les interesó. Emilio, un agrónomo jubilado de la iglesia, vino hace 2 semanas, pero solo echó un vistazo. No excavamos nada. No le dije a nadie que pensaba empezar a excavar hoy. Hizo una pausa y añadió, pero los vecinos de mi edificio saben que salgo temprano todas las mañanas. Y hay un hombre, Paco, que trabaja en el bar donde a veces tomo café. Sabe que compré un terreno, pero no los detalles. Reyes asintió, tomando nota mentalmente. De acuerdo. Eso es manejable. Ahora, necesito que vayas a tu coche y esperes allí hasta que llegue mi equipo. No toques nada, no tomes fotos, no llames a nadie. ¿Entendido? Carmen estaba a punto de asentir cuando un pensamiento la asaltó, tan repentino e inquietante que agarró a Reyes del brazo. Espera. Dijiste que estabas vigilando este terreno, que sabías cuando cambió de manos, que tenías a gente cerca. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. Así que sabías cuando Sebastián Morales vino conmigo al bar a firmar los papeles. Sabías dónde estaba todo el tiempo. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Por qué lo buscas ahora? La expresión de Reyes se encogió de hombros. Durante un largo rato, no respondió. Y en ese silencio, Carmen comprendió una verdad que la heló de nuevo. Sebastián Morales no había desaparecido sin más. Algo le había ocurrido. Algo que la policía sabía o sospechaba, pero que no revelaba.
¿Y si algo le hubiera pasado al anterior propietario, el hombre que le había vendido aquella tierra maldita? Carmen retrocedió un paso, luego otro, viendo de repente toda la escena bajo una luz distinta, mucho más siniestra. ¿Qué me ocultas?, exigió con voz temblorosa pero firme. ¿Qué le pasó a Sebastián Morales? Reyes respiró hondo, debatiéndose claramente consigo mismo sobre cuánto debía revelar. Finalmente, dijo, lo encontraron muerto hace 2 semanas, en su apartamento de Málaga. Oficialmente, se registró como un infarto. Tenía antecedentes de problemas de salud, así que no levantó sospechas de inmediato. Pero cuando ayer llegaron los resultados de la autopsia, no necesitó terminar. Carmen lo entendió. Asesinato, envenenamiento, probablemente. Un crimen que parecía natural, pero no lo era. Y eso significaba que alguien había descubierto que Sebastián había vendido la tierra, que el secreto ya no estaba a salvo, que la cuenta atrás había comenzado. «Van a venir a por mí», susurró Carmen, más como una afirmación que como una pregunta. «Quien quiera que haya matado a Sebastián, cuando se enteren de que compré el terreno, de que podría haber encontrado el dinero, por eso necesita protección», dijo Reyes con urgencia. «Por eso tenemos que sacarla de aquí ahora mismo, antes de que alguien haga la conexión. Mi equipo está a 15 minutos. Pero, señora Ruiz, si existe alguna posibilidad de que alguien la haya seguido hasta aquí hoy, si alguien pudiera estar vigilándola ahora mismo», no terminó la frase, pero no hizo falta. Ambos miraron instintivamente las colinas circundantes, las hileras de árboles, los 1000 lugares donde alguien con binoculares y malas intenciones podría estar observando en ese preciso instante. Y entonces, como si sus peores temores los hubieran invocado, el teléfono de Carmen, que creía sin señal, vibró en su bolsillo. 1 vez, 2 veces, un mensaje de texto. Con las manos entumecidas, tomó el aparato y miró la pantalla. El número era desconocido. El mensaje era breve, en español, y cada palabra era una amenaza envuelta en falsa cortesía. «Hola, Carmen. Buena mañana para excavar, ¿verdad? Esperamos que hayas encontrado lo que buscabas. Nos pondremos en contacto pronto para hablar de compartir». El tiempo pareció congelarse. Carmen se quedó mirando el mensaje en la pantalla de su teléfono, mientras el significado completo penetraba en su conciencia como hielo derritiéndose en sus venas. Sabían su nombre. La estaban vigilando en ese preciso instante. Y la palabra, compartir, contenía una amenaza velada tan clara como si hubieran escrito, obedece o muere. Reyes le arrebató el teléfono de la mano, leyó el mensaje, y su expresión se transformó en algo que Carmen jamás había visto en un profesional, un miedo genuino, apenas disimulado. «Mierda», siseó, sacando ya su pistola de una funda oculta bajo la chaqueta. «Al coche. Ahora. Corre». Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de otro vehículo llenó el aire. Esta vez no venía de la carretera principal, sino de un camino secundario que Carmen ni siquiera sabía que existía, al este de la propiedad. Una camioneta negra con vidrios polarizados emergió de entre los árboles, moviéndose demasiado rápido para el terreno irregular, rebotando sobre las rocas y hundiéndose en los charcos sin detenerse. Reyes empujó a Carmen detrás del árbol donde se había escondido antes, interponiéndose entre ella y el vehículo que se aproximaba. «Mi equipo maneja seats blancos», dijo rápidamente, con voz tensa pero controlada. «Este no es de ellos. Quédate detrás de mí, y si te digo que corras, corre hacia la hilera de árboles al sur y no mires atrás. ¿Me oye?». Carmen no pudo hablar, solo asintió, temblando de pies a cabeza. Todo esto, la tierra, la jubilación tranquila que había imaginado, incluso su pequeño acto de rebeldía al comprar esta propiedad, se había convertido en una pesadilla en menos de 2 horas. La camioneta se detuvo a unos 20 metros, con el motor aún en marcha, expulsando humo que se mezclaba con la bruma matutina. Durante un largo instante que pareció una eternidad, no ocurrió nada. Entonces se abrió la puerta del conductor y salió un hombre, alto, delgado, con gafas de sol oscuras a pesar de la mañana nublada y una chaqueta de cuero que costaba más que el coche de Carmen. No parecía armado, pero había algo en su forma de moverse, con una confianza felina y calculada, que resultaba más aterrador que cualquier arma. «Inspector Reyes», llamó el hombre en español, con una voz sorprendentemente culta y un ligero acento que Carmen no pudo identificar. «Qué sorpresa encontrarte aquí. Aunque, para ser sincero, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Llevas meses vigilando este lugar». Hizo una pausa, ladeando la cabeza. «Aunque debo admitir que usar a una viuda jubilada e inocente como detective privada fue creativo. Cruel, pero creativo».
Reyes mantuvo la pistola firme, apuntando al centro de gravedad del hombre. Identifíquese. Ahora. El hombre rió, una risa genuinamente divertida que, de alguna manera, hacía la situación aún más surrealista. Por favor, inspector. Usted sabe quién soy. O al menos conoce mi trabajo. Lisboa, 2019. Madrid, 2021. Y, por supuesto, aquel desafortunado incidente en la carretera a Marbella hace 3 años. Señaló con elegancia la caja abierta. Mi empleador está muy interesado en recuperar sus pertenencias. Y la señora Ruiz se giró levemente hacia ellos, aunque Carmen sabía que él no podía verla tras el árbol. La señora Ruiz nos fue de gran ayuda para encontrarla. Nos ahorró muchísimo trabajo. Ella no tiene nada que ver con esto, dijo Reyes con brusquedad. Es una civil que compró un terreno sin saber lo que estaba enterrado aquí. No tienes ningún trato con ella. Ah, pero se convirtió en parte del negocio en el momento en que compró esta propiedad, replicó el hombre, con ese tono de conversación inquietante. Verás, nuestros jefes estaban muy molestos cuando Sebastián Morales vendió este terreno sin su permiso. Tan molestos que tuvieron que hablar seriamente con él sobre lealtad y consecuencias. La sutileza de la declaración era obscena. Pero Sebastián, pobre, al menos nos dijo a quien se lo vendió antes de su desafortunado infarto. Así que te hemos estado vigilando, Carmen. ¿Puedo llamarte Carmen? La bilis le subió a la garganta a Carmen. Habían torturado a Sebastián. Lo habían matado. Y ahora estaban allí, hablando de ello como si comentaran el tiempo. Y lo peor, la habían estado vigilando durante semanas. En cada visita al lugar, en cada momento en que creía estar sola explorando su nueva propiedad, ellos estaban allí, en las sombras, esperando a que hiciera exactamente lo que había hecho esa mañana. Mi equipo viene en camino, dijo Reyes con voz áspera. 8 minutos, quizá menos. Si tiene un mínimo de instinto de supervivencia, váyase ahora que aún puede. El hombre miró su reloj, uno caro y brillante que reflejaba incluso la tenue luz de la mañana. 8 minutos. Sí, diría que es correcto. Tiempo suficiente para nuestra conversación. Dio unos pasos hacia ellos, e inmediatamente Reyes gritó, «¡Alto! Un paso más y disparo». El hombre se detuvo obedientemente, levantando las manos en un gesto exagerado de rendición. «Cálmese, inspector. No he venido a provocar violencia. He venido a negociar». Sonrió, pero era una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. «Le ofrezco lo siguiente, la señorita Ruiz viene conmigo ahora mismo, voluntariamente. Me muestra exactamente lo que encontró en esa caja, me dice si tomó fotografías de algo, si se lo mostró a alguien. Responde a unas pocas preguntas sencillas y sinceras. Y luego, suponiendo que coopere plenamente, regresa a casa sana y salva al final de la noche. Sus hijos, Javier en Madrid, María en Barcelona, jamás tienen por qué saber que nada de esto sucedió». La mención de sus hijos hirió a Carmen como un cuchillo. ¿Sabían dónde vivían Javier y María? Claro que lo sabían. Probablemente lo sabían todo sobre ella, dónde compraba, a qué iglesia asistía, cuáles eran sus rutinas. «¿Y si me niego?», se oyó preguntar Carmen, con una voz sorprendentemente firme que provenía del árbol donde aún se escondía. El hombre se giró completamente hacia ella, como si por fin pudiera verla, aunque Carmen sabía que no era así. «Si se niega, esto se complica mucho más. Mis empleadores no pueden dejar libres a los testigos. Y me temo que, testigos, se interpretaría de forma muy amplia en este contexto. Madres, hijos, nueras, nietos», dejó la amenaza flotando en el aire como humo venenoso. «Ella no va a ir a ninguna parte con usted», interrumpió Reyes, con la voz cargada de ira contenida. «Y usted está cometiendo varios delitos graves, amenazas a un agente de policía, extorsión, conspiración para secuestrar. Lárguese ahora y quizá tenga la oportunidad de negociar una condena menor cuando, inevitablemente, lo atrapemos». El hombre volvió a reír, y esa risa inquietante denotaba genuina diversión. «Oh, inspector, ¿cuántas veces me ha pillado antes? ¿Cuántas veces ha tenido pruebas que misteriosamente desaparecieron, testigos que de repente cambiaron sus versiones, casos que se archivaron inexplicablemente por falta de pruebas?» Negó con la cabeza con fingida tristeza. «Está jugando a un juego cuyas reglas fueron escritas por gente mucho más poderosa que usted. Pero respeto su dedicación. De verdad. Rafael estaría orgulloso». La mención del difunto cuñado de Reyes estaba calculada para provocar, y funcionó. Carmen vio cómo los hombros del inspector se tensaban, cómo su dedo se apretaba imperceptiblemente en el gatillo. «Cuidado», dijo el hombre en voz baja.
Si me dispara, mi compañero en el todoterreno, a quien no puede ver por los cristales tintados, pero que ahora mismo le apunta con un rifle de francotirador, tendrá que reaccionar. Y entonces todos perderemos algo valioso hoy. Prefiero evitarlo. ¿Era un farol? Carmen no lo sabía, pero Reyes creía firmemente que era posible, porque su arma permaneció firme pero no disparó. Los segundos se arrastraban, ninguno dispuesto a ceder, la tensión tan densa en el aire que Carmen casi podía saborearla, metálica y amarga. Y entonces, de su bolsillo, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Con las manos temblando tanto que casi se le cae el aparato, Carmen miró la pantalla. Esta vez no era un texto, era una fotografía de Javier, su hijo, tomada a través de una ventana, sentado en el salón de su casa en Madrid, completamente ajeno a que le estaban fotografiando, trabajando en su portátil. El mensaje que la acompañaba decía simplemente: ahora, elige bien, mamá. Algo dentro de Carmen se quebró y se reformó en ese instante. Toda la rabia que había sentido en las últimas semanas, contra los médicos que trataban a Miguel como un caso en lugar de una persona, contra sus hijos que la veían como una viuda indefensa en vez de la mujer competente que era, contra Sebastián Morales por venderle esa pesadilla, contra Reyes por usarla como cebo, contra ese hombre elegante que amenazaba a su familia. Toda esa rabia se cristalizó en algo frío, duro e increíblemente claro. Salió de detrás del árbol antes de que Reyes pudiera detenerla. Bien, dijo, con la voz ya firme. Iré contigo, pero te juro por lo sagrado que, si algo les pasa a mis hijos, si le pones un dedo encima a cualquier miembro de mi familia, dedicaré cada segundo de mi vida a destruirte a ti y a todos los que trabajan para ti. Y no subestimes lo que puede hacer una viuda de 63 años que no tiene nada que perder. El hombre la observó durante un largo rato, y entonces algo cambió en su expresión. No se suavizó del todo, pero adquirió un matiz que podría haber sido respeto. Le creo, señora Ruiz. Le creo de verdad. Señaló la camioneta. Entonces vámonos. Tenemos mucho que hablar, y el tiempo se nos acaba a todos. Carmen, no, dijo Reyes con urgencia, bajando finalmente un poco el arma, dejando entrever una genuina desesperación tras su máscara profesional. Mi equipo está casi aquí. Podemos protegerla, proteger a sus hijos. No tiene por qué hacer esto. Pero Carmen ya caminaba hacia la camioneta, su cuerpo avanzando con decisión por el barro que había marcado toda aquella catástrofe. Usted no puede proteger a nadie, inspector, dijo sin mirar atrás. Acaba de demostrarlo. Pero yo sí puedo. Responderé a sus preguntas, le dijo al hombre de las gafas oscuras. Cooperaré plenamente. Y entonces me dejarán ir, se olvidarán de que mi familia existe y nunca más volveré a saber de ustedes ni de sus empleadores. Estas son mis condiciones. El hombre abrió la puerta trasera de la camioneta con un gesto casi ceremonioso. Señora, usted tiene valor. Mucho más que la mayoría. Pero necesito ser honesto con usted antes de que suba. Hizo una pausa, y Carmen vio su propio reflejo fantasmal en sus gafas de sol. No hay nadie más en el vehículo. El rifle de francotirador, el colega, todo un farol. Y, francamente, ni siquiera trabajo para quien usted cree. Porque ya verá. Se quitó lentamente las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos de un azul frío y familiar. Muy familiar. Me llamo Diego Ruiz, y soy su hijastro. El mundo se tambaleó bajo los pies de Carmen. Diego, el hijo que Miguel tuvo en su primer matrimonio, décadas antes de conocerla. El hijo que se distanció de la familia tras una disputa por dinero y nunca regresó. El hijo que Carmen solo había visto una vez, en el funeral de Miguel, donde llegó tarde, se quedó atrás y se marchó antes de que ella pudiera hablar con él. Tú, susurró ella, buscando algún parecido con el Miguel que conocía en aquel rostro desconocido. Y ahí estaba, en la mandíbula, en la forma de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando papá murió, te lo dejó todo. Hasta el último euro. La casa, los ahorros, incluso la antigua propiedad en Cádiz que debería haber sido mía por derecho. Y ni siquiera sabías que existía, ¿verdad? La amargura en la voz de Diego era palpable. Pero luego oí que habías comprado este terreno en concreto, y pensé, qué coincidencia tan interesante. Así que monté este pequeño teatro. Señaló toda la escena. El inspector de verdad, la falsa amenaza, tu heroica decisión. Porque necesitaba saber, ¿compraste este terreno de buena gana o descubriste de algún modo lo que estaba enterrado aquí y pensabas quedarte con el dinero? Reyes seguía paralizado, intentando asimilar el giro inesperado. No eres una asesina, dijo lentamente. No hay ninguna organización criminal. ¿Te lo has inventado todo? Diego sonrió y,
Esta vez, la miró a los ojos de Miguel. Se dio cuenta Carmen con un dolor punzante en el corazón. Oh, no, inspector. Lo del robo, el dinero enterrado, todo cierto. Y Sebastián Morales sí murió, aunque yo no tuve nada que ver. Al parecer, tenía problemas del corazón. Pero lo demás, puro teatro. Aprendí mucho trabajando en la producción de cine en Barcelona antes de que mi situación económica se complicara. Un todoterreno alquilado, actuar en redes sociales, un mensaje de texto perfectamente sincronizado. Quería ver qué harías, madrastra, ante una decisión imposible. Si te quedarías con el dinero o protegerías a tu familia. Hizo una pausa. Y elegiste a tu familia. Sin dudarlo. Exactamente como papá siempre decía que harías. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Miguel me dejó toda la herencia porque lo cuidé durante 5 años mientras agonizaba. Porque estuve a su lado cada noche, en cada tratamiento doloroso, en cada momento humillante en el que ya no podía valerse por sí mismo. ¿Dónde estabas tú, Diego? Una sola visita en 5 años, y te quedaste 20 minutos. Su voz se quebró, pero continuó, así que no me hables de derechos adquiridos. Me gané cada centavo de esa herencia con amor y sacrificio mientras tú estabas ocupado viviendo tu vida. Durante un largo rato, Diego guardó silencio. Luego, sorprendentemente, sus hombros se desplomaron. Lo sé, dijo con calma. Lo sé, y por eso vine hoy. No por el dinero de esa caja, aunque Dios sabe que me vendría bien, sino porque necesitaba saber qué clase de persona eres en realidad. Si solo eras un oportunista que se aprovechó de un anciano, o sí. No terminó la frase, pero no hacía falta. La verdad es que esta tierra pertenecía a mi madre biológica, continuó Diego, con la voz más suave. Murió cuando yo tenía 12 años, y papá vendió todo lo que era suyo, incluyendo esta tierra. Pasó por varias manos a lo largo de los años, pero siempre supe dónde estaba. Cuando vi tu nombre en los registros de compra, pensé que tal vez estabas intentando devolvérmela de alguna manera. Una tontería, lo sé. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera sabías que tenías algún parentesco conmigo. Reyes, recuperando por fin su voz, interrumpió. Así que todo este espectáculo con amenazas la estaba poniendo a prueba, admitió Diego. Y sí, fue excesivo. Pero, inspector, le sugiero que llame a su equipo ahora mismo. Porque aunque no soy un asesino, ese dinero es real, y cuando los verdaderos criminales se enteren de que lo han encontrado, y lo harán, siempre lo hacen, vendrán. Y no les interesarán los teatros. Carmen miró la caja abierta, el dinero manchado y las siniestras fotografías, y luego a Reyes. Llama a tu equipo. Consigue las pruebas que necesitas para cerrar el caso, para que se haga justicia para Rafael y los demás. Y luego, se volvió hacia Diego. Luego tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre la familia, la herencia y por qué desaparecer durante años y luego montar todo este lío es posiblemente lo más idiota y propio de Miguel Ruiz que podrías haber hecho. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Una estupidez dramática, y aún así lo quise. Por primera vez, Diego sonrió de verdad, una sonrisa que transformó su rostro y lo hizo parecer vulnerable y joven. Hablaba de esto, de lo dramático que era. Constantemente, dijo Carmen, y se sorprendió sonriendo también, mientras las lágrimas por fin corrían por su rostro ensuciado. Me propuso matrimonio fingiendo un infarto en un restaurante para que me diera cuenta de que no podía vivir sin él. Fue humillante, perfecto y completamente ridículo. 20 minutos después, cuando el equipo de Reyes finalmente llegó en una caravana de vehículos oficiales, se encontraron con una escena insólita, una inspectora de policía supervisando la recolección de pruebas en la escena del crimen, una jubilada cubierta de barro sentada en una roca y un hombre de unos 30 años agachado a su lado, ambos riendo mientras compartían historias sobre un hombre al que habían amado de diferentes maneras. El dinero fue confiscado, las fotografías y los documentos se convirtieron en pruebas que, con el tiempo, llevarían al arresto de 5 personas vinculadas no solo al robo, sino a una red criminal mucho mayor. Sebastián Morales, resultó, había muerto de causas naturales. Su débil corazón finalmente no pudo más, sometido al estrés de saber lo que estaba enterrado en su antigua propiedad. Y el terreno. Carmen nunca había logrado cultivar nada allí. La humedad era excesiva, el suelo demasiado inestable. Pero no lo vendió. En cambio, con la inesperada ayuda de su hijastro, a quien había vuelto a encontrar, lo transformó en algo diferente. Un pequeño santuario de vida silvestre, dejando que el agua formara su propio ecosistema, que las plantas nativas florecieran libremente y que las aves encontraran refugio. Diego los visitaba una vez al mes,
a veces trayendo a sus propios hijos, cuya existencia Carmen desconocía. Javier y María quedaron impactados por toda la historia, tanto por el peligro que había corrido su madre como por el hermanastro que de repente tenían. Pero Carmen aprendió que las familias eran más extrañas y difíciles de lo que cualquier plan sencillo podría prever. Y a veces, en las brumosas mañanas de noviembre, Carmen seguía yendo sola al terreno, se paraba donde habían enterrado la caja y pensaba en las decisiones, las que tomamos, las que toman por nosotros, y como un pedazo de tierra encharcada, comprado por impulso, podía cambiarlo todo. Nunca se arrepintió de haber comprado ese terreno, ni por un segundo. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido esta historia? Una mujer jubilada que compra un terreno barato que esconde millones de euros y un secreto familiar. A veces la vida sorprende más que cualquier ficción. Si esta historia te ha mantenido pegado a la pantalla hasta el final, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias fascinantes como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España nos ves? ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Sevilla? ¿Valencia? ¿O quizás desde algún pueblo pequeño como Ronda, donde se desarrolla esta historia? Me encantaría saber de dónde eres. Y también responde, ¿tendrías el valor de Carmen para afrontar lo desconocido por tu familia? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia. Desde la entrada, a casi 100 metros de distancia, llegó el inconfundible sonido de un coche que se acercaba. Despacio, muy despacio, como si el conductor estuviera buscando algo. O alguien.